Hola, yo soy Blanca Mejía, en este momento ejecutiva 10 estrellas de Colombia, y estoy aquí muy feliz, porque nuestro sistema Serinergia, sistema de negocios, definitivamente nos sigue aportando todos los días con historias de éxito nuevas, con historias de personas que están teniendo resultados y que están haciendo que las cosas pasen, porque de verdad sabemos que tenemos una oportunidad gigante en nuestras manos para cambiar vidas. Y hoy precisamente quiero hablarte sobre parte de esa historia y parte de esa información y esas herramientas que me han ayudado junto con un gran equipo, un grandioso equipo, a construir este vehículo de manera que se vuelva en un acelerador de sueños, que se convierta en una herramienta para lograr mi proyecto de vida. Y por eso hoy he querido titular mi capacitación Soldado avisado no muere en guerra. Hace muchos años, desde que estaba pequeña, recuerdo haberme grabado muy bien esa frase en mi cabeza porque mi padre, que en paz descanse, quien falleció hace más o menos 11 años, me lo repetía todo el tiempo. Mi padre siempre me decía, acuérdese que no le voy a durar toda la vida, porque soldado avisado no muere en guerra. Entonces usted es la que tiene que aprender a hacer estas cosas, usted es la que no debe hacer esto, usted debe hacer esto. Acuérdese, soldado avisado no muere en guerra. Y precisamente este camino del network marketing, este camino de las redes de mercadeo, de esta tremenda industria que hoy ha llegado a mis manos y a las manos de muchos de nosotros y seguramente a tus manos, hoy que tú estás escuchando esta capacitación, es un camino en donde nos encontramos muchas de esas cosas que son inevitables, y sin embargo, emocionalmente nos dejamos afectar tremendamente por algunas de estas cosas, pero tenemos conciencia de que son inevitables. Ahí es donde nosotros mismos tenemos que repetirnos esta frase: soldado avisado no muere en guerra. Seguro has visto, probablemente has visto este diagrama del cuadrante del flujo del dinero de Roberto Kiyosaki. Y precisamente lo que muestra esto es que el 95% de la riqueza está repartida en el 5% de las personas que hay en el mundo, de los billones y billones de personas que hay en el mundo. Y si tú quieres hacer parte de ese 5%, o mejor aún, si queremos dejar huella de tal manera que ese 5% empiece a crecer, que definitivamente ese es mi propósito y es por lo que yo amo mi negocio y amo esta industria, porque estamos generando conciencia y porque nosotros tenemos la capacidad de ayudar a otras personas a través de construir esa propia historia para que ellos vean que sí es posible lograr cosas diferentes, que sí es posible alcanzar sueños, que sí es posible hacer parte de este grupo de personas que hoy tienen en su cabeza o en su vida ese 95% de la riqueza que hay en el mundo. Pues bueno, este cuadrante nos enseña un montón y precisamente nos dice que en el cuadrante E, del lado izquierdo, están los empleados. Y los empleados son aquellas personas que trabajan para un sistema que ya está montado. Entonces son aquellas personas, seguramente tú has podido pasar por este cuadrante o conoces mucha gente que ha estado en este cuadrante porque la mayoría de las personas están aquí. Personas que escogen un sistema que ya está montado por alguien que ya sabe cómo se hace esto, por alguien que ya ha tenido la capacidad de montar un negocio grande, un sistema grande, y estas personas simplemente van, desarrollan una tarea por un tiempo determinado en el día e intercambian su tiempo por dinero. Ese dinero es un salario que reciben a cambio por hacer una tarea específica que se les ha designado como empleados. En el cuadrante A están los autoempleados y los autoempleados son su propio sistema. Es decir, son estas personas que se arriesgan a montar un sistema, que se arriesgan a ser independientes con una idea en su cabeza de poder manejar su tiempo. Sin embargo, lo que normalmente sucede es que como ellos son su propio sistema y el sistema no funciona si ellos no están, entonces estas personas, los autoempleados, son personas que tienen que ser los primeros que entran para que el sistema funcione, los últimos que salen para que el sistema funcione y en la mayoría de los casos son los últimos que reciben a cambio un pago. ¿Por qué? Porque tienen que cubrir todos los gastos que este sistema requiere para poder funcionar. Y bueno, digamos que hay un alto riesgo cuando tú decides montar un negocio propio, porque hoy las estadísticas muestran que del 100% de empresas que se crean en este momento, en 10 años sobrevive aproximadamente un 4%. Eso significa que tú sigues siendo
tu propio sistema, es decir, que el sistema sigue funcionando solo y única y exclusivamente si tú estás allí. Quienes pasan al cuadrante D son personas que se convierten en dueños de negocio. Y esto significa que tienen un sistema que trabaja para ellos. Es decir, pasan de ser ellos su propio sistema a construir un sistema que crece de tal manera que así ellos estén o no estén, les sigue generando a cambio un ingreso. Tienen una recompensa por haber montado y construido este sistema sin necesidad de estar ellos ahí. Entonces, pues yo pienso que tú puedes ser una persona como yo en este momento y como muchos de nosotros que estamos buscando poder cambiar a este cuadrante de ser dueños de negocio. Y el cuadrante I del lado derecho en la parte inferior son los inversionistas y aquí es donde se encuentra la minoría de la gente, pero a donde todos quisiéramos llegar. Y aquí lo que pasa es que las personas inversionistas tienen el dinero trabajando para ellos. Es decir, hay dinero o capital que ellos han puesto en algún lugar y ese dinero genera más dinero y esa recompensa es la que ellos reciben. No necesitan estar allí, simplemente el dinero trabaja para ellos. Pero para poder tener ese capital funcionando allí hay que dejarlo quieto para que él produzca. Es decir, necesitamos tener la capacidad para poder colocar ese capital allí y no tocarlo para que nos genere ingresos pasivos, que esos son esos ingresos que vamos a recibir sin mover un dedo, sin sudárnoslo. Entonces, hablando de este cuadrante, aplicándolo a nuestro negocio y para nosotros de verdad poder pasar a los cuadrantes del lado derecho de dueño de negocio o de inversionista, pues primero seguramente hemos tenido que pasar por el cuadrante E y el cuadrante A. Y bueno, aplicándolo directamente a nuestro negocio de street, a nuestro negocio de las redes de mercadeo, inicialmente empezamos siendo autoempleados y eso es algo de lo que tenemos que generar conciencia. Iniciamos siendo autoempleados y encontramos que hay personas a quienes les han vendido la falsa idea de que en nuestra industria tú entras y ya eres dueño de negocio. Realmente tenemos que ser muy claros en esto y de nosotros depende que nuestra industria sea cada vez mejor vista. Yo soy de verdad convencida de que estamos haciendo una buena tarea y que estamos duplicando un muy buen mensaje en nuestra compañía, en Street, porque el liderazgo que tenemos es un liderazgo de personas que son seres humanos, buenos seres humanos que están buscando dejar una huella en la humanidad y por eso estamos dejando el mensaje correcto. La verdad es que el día que yo escuché a mi abuelito de 81 años diciendo, quién es 4 estrellas de la compañía hoy, diciendo que él está desarrollando este negocio porque él ve aquí la oportunidad de trabajar de 3 a 5 años y poder construir la pensión que se merece y no la pensión que le tocó después de más de 25 años de haber trabajado, ese día yo sentí un fresco en mi corazón y yo me dije a mí misma, Blanca Cecilia, estás duplicando un buen mensaje. Porque si mi abuelito de 81 años está dispuesto a trabajar 5 años acá para construir la pensión que se merece, es porque él tiene claro que hay que construirlo, que cualquier ingreso pasivo tú lo construyes. Y él tiene claro que tiene que hacer una tarea para llegar allá. Él tiene claro que tiene que pegarse del sistema y hacer lo que el sistema dice para poder llegar allá. Y él tiene claro que en este momento, en donde lleva menos de un año en el negocio, todavía es autoempleado y es una tarea que hay que hacer por mínimo 5 años construyendo sobre las bases, construyendo sobre el sistema para poder llegar a volverse dueño de negocio e inclusive empezar a hacer inversiones con el capital que el negocio te genera. Porque nuestro negocio, pues tenemos que empezar a hacerlo de manera inteligente. Entonces, tenemos que tener claro que somos autoempleados. Y como esto es como una universidad y son mínimo 5 años en donde estamos construyendo, pues antes de eso no podemos aflojar, no podemos bajar el ritmo. Tenemos que tener clarísimo que si queremos llegar a ser dueños de negocio, no podemos tomarnos vacaciones antes de tiempo, tal como pasa en el sistema tradicional, porque es parte de lo que construimos acá. En la industria de las redes de mercadeo es una industria en donde tú construyes un negocio desde siendo independiente, siendo un ejecutivo independiente, tú construyes un negocio desde cero, pero tú construyes un negocio sobre las bases del apalancamiento. Y eso significa que de manera inteligente
tú tienes una estrategia para poder volverte dueño de negocio realmente sin el riesgo que implica hacer inversiones grandes en un negocio tradicional, que como ya vimos antes en las cifras, pues después de 10 años lo más probable es que no exista tu negocio o en el mejor de los casos que sobreviva tu negocio, o sea que tú todavía tengas que estar allí siendo el primero que entra y el último que sale y probablemente el último que se pueda pagar. Entonces lo construimos con la conciencia de que iniciamos siendo autoempleados y estratégicamente empezamos a hacer una planeación de metas, tal como lo haríamos en cualquier otro negocio. Hay una diferencia gigante, gigante, y es que con esa herramienta del apalancamiento, la recompensa es grande. Si tú te quedas 5 años construyendo como autoempleado, realmente las cifras lo muestran, vas a poder pasar al cuadrante de dueño de negocio y vas a poder estar en el cuadrante de inversionista con el capital que te genera tu sistema, tu negocio, el equipo que estás construyendo y el equipo al que estás apoyando para que ellos también puedan tener un resultado similar. Entonces, como autoempleados, somos líderes de nuestro negocio, líderes de nuestro equipo, y ahí es donde nos apalancamos en el tiempo y el potencial de otras personas para construir por mínimo 5 años. ¿Cuántos años? 5 años mínimo, para poder hacer parte de ese porcentaje de personas en el mundo que hoy tienen la mayoría de las riquezas que hay. Entonces, soldado avisado no muere en guerra. Si tú ya sabes que debes construirlo, simplemente empieza a mostrarle a la gente de tu equipo y empieza a mostrarle a las personas a quienes invites a conocer sobre este proyecto que esta es la realidad, pero que de verdad si tú te quedas y si ellos se quedan, vale la pena y va a valer la pena un montón porque la recompensa es grande. Estos datos que están aquí son datos reales que hoy muestran las estadísticas y esto es hacia donde va la economía. Entonces, permanencia de 1.5 años en promedio es la permanencia que hoy están teniendo las personas como empleadas en ese cuadrante, en ese primer cuadrante del cuadro del flujo del dinero, del cuadrante del flujo del dinero. Entonces, si hoy no sucede lo que le pasó a mi padre, por ejemplo, que trabajó 25 años en una empresa y con seguridad, si no hubiera él fallecido, hubiera seguido trabajando en esa empresa, porque así funcionaba antes la economía, pues bueno, hoy tenemos que ser conscientes que si nosotros nos conseguimos un empleo y nos acomodamos a ese sistema y no empezamos a construir esa actividad B o ese plan B, como lo queramos ver, ese ingreso adicional, pues vamos a tener todos los huevos en la misma canasta. Y tener todos los huevos en la misma canasta significa arriesgarnos en grande. ¿Por qué? Porque lo que definitivamente puede pasar y va a pasar es que si tú tienes un empleo y no construyes algo adicional, solo te quedas con el ingreso de tu empleo, pues muy probablemente en 1.5 años te van a pasar la carta diciéndote, oye, muchísimas gracias, ya no podemos tenerte aquí. ¿Y sabes qué? No tienes derecho a enojarte con esa compañía. ¿Por qué no tienes derecho a enojarte con esa compañía? Porque sencillamente hacia allá va la economía y tú ya lo sabes, y si tú eres consciente de eso, porque soldado avisado no muere en guerra, pues tú simplemente no debes quedarte solamente con ese ingreso, porque ser empleado no está mal, eso no está mal. Lo que no está bien es quedarnos pretendiendo que vamos a poder estar en un empleo el resto de la vida y tener algo seguro y algo fijo cuando ya sabemos que la economía está girando hacia otros rumbos y ya sabemos que eso no va a ser así. El número de empleos a los 40 años, hoy muestran las cifras en nuestros países, que a una persona a los 40 años ya ha pasado por lo menos por 10 empleos. Imagínate si tú te quedas solamente acomodado al sistema. Además que vas a de verdad a tener una frustración muy grande cuando entres a tu primer empleo, recibas la carta de renuncia o de despido, luego consigas otro empleo porque seguramente no eres bueno y ni siquiera te pasan la carta porque no hagas bien tu trabajo, simplemente porque las compañías hoy están buscando disminuir costos fijos. Y cuando una persona se queda mucho tiempo trabajando en una compañía, se vuelve costoso para la compañía. Entonces lo que están haciendo hoy las empresas es, primero, reemplazar personas para poder contratar otras personas que de pronto no estén con una expectativa de salario tan alto y adicionalmente buscando no tener personas directas para disminuir sus costos fijos prestacionales. Entonces, si tú te acomodas y solamente te quedas aquí, pues vas a pasar de carta en carta, en carta, en carta de despido y eso te va a generar una frustración. Sencillamente,
está bien tener un ingreso fijo, busca ese ingreso fijo, pero empieza a construir esto como debe ser. Empieza a trabajar en Street y empieza a hacer en Street lo mismo que haces en tu empleo, empieza a comprometerte. Y si tú decides comprometerte 1 hora al día, hazlo con el compromiso. Simplemente tienes que hacerlo comprometido, que sea 1 hora al día fijo. Si tú decides hacerlo 3 horas al día, que eso sea fijo para ti. Tú eres tu propio jefe y como tú eres tu propio jefe, pues tú busca la forma de poderte hacer cumplir ese horario. Porque si tú te acomodas y lo haces en tu tiempo, en tus horas no productivas después de tu empleo, pues sencillamente vas a empezar a construir esto para que en el momento en que te pasen la carta y te despidan, pues tú no tengas que estar sufriendo porque se te cayó la canasta y se quebraron todos los huevos. Mira lo que está pasando hoy, al menos en mi país. Y esto es un seminario y recibimos la información, esto es un seminario que dice cómo despedir empleados en el marco de la ley. ¿Qué tal? Cuando yo vi esto, te quiero decir que me dio risa, sí, pero realmente me dio risa, una risa medio nerviosa porque entré mucho más en conciencia y dije, definitivamente, definitivamente, no hay forma de que si yo soy empleada, pues me pueda quedar solo con eso. Ahora, además, siento una responsabilidad grande con tener esta oportunidad de Street en mis manos y compartírsela a la gente. ¿Por qué? Porque yo sé que esto es real. Si ya sabemos que esto es real, pues soldado avisado no muere en guerra. ¿Qué tenemos que hacer? Mostrarle esta realidad a las personas. Cada vez hay más personas que estábamos acostumbrados al sistema tradicional porque para eso nos formaron y hoy estamos generando conciencia. Por eso hemos decidido hacer algo diferente. Por eso hemos decidido optar por esta tremenda industria, este tremendo vehículo. Y Street dentro de la industria es la mejor opción que podemos tener por el momento en el que está, por el respaldo, por todas las variables que tú ya conoces o estás empezando a conocer. Así que lo único que tenemos que hacer es ayudarle a generar conciencia a las personas. Está en nuestras manos compartir esta oportunidad con más personas y mostrarles que ellos no tienen que renunciar a su empleo, simplemente que lo empiecen a hacer como algo adicional y si lo hacen como algo adicional, con el mismo compromiso y esfuerzo que le dedican a su empleo para que no lo saquen antes de tiempo, pues van a construir aquí algo gigante y algo propio. Así que vamos a aprovechar esto. Esto es algo súper importante y definitivamente esto va a ayudarnos a que cuidemos cada vez más y limpiemos cada vez más el nombre de nuestra industria, de la industria de las redes de mercadeo. Una persona para volverse profesional en alguna actividad, por lo menos debe tener 10.000 horas de estudio y de práctica. 10.000, ojo con esto, 10.000 horas de estudio y de práctica. Y si tú eres una persona que de pronto fue a la universidad o está yendo a la universidad, o al menos pasaste por el colegio, pues bueno, tú sabes que esto es real. Nosotros lo que hacemos cuando hacemos, por ejemplo, una carrera en la universitaria, un pregrado, pues es estudiar más o menos estas 10.000 horas, porque si tú divides esto entre 4 horas diarias y 365 días que tiene el año, pues te va a dar 7 años. 7 años de estudio y de práctica para volverte un profesional en alguna actividad. Y definitivamente esto lo hacemos cuando decidimos, por ejemplo, estudiar una carrera universitaria. Ahora, normalmente, ¿qué sucede? Que durante esos 6, 7 años de estudio y de práctica, nosotros no estamos construyendo un ingreso residual. Nosotros no estamos construyendo esa pensión. Nosotros, inclusive, en la mayoría de los casos, en el sistema tradicional, si nos toca trabajar para poder pagarnos la universidad, por ejemplo, no estaríamos trabajando normalmente en aquello que nos está formando para desarrollar nuestra profesión. Porque normalmente las personas que tienen que trabajar para pagarse su universidad empiezan a trabajar en trabajos que pueden ser muy genéricos, por ponerlo de alguna forma, pero que les van a permitir tener un ingreso para poder pagarse sus estudios universitarios y volverse profesionales en eso en lo que se están formando y para lo que se van a graduar y van a tener un diploma ya después de haber terminado, y eso significa después de 6 o 7 años. ¿De qué? De estudio y de práctica. Si estamos dispuestos a tener estas 10.000 horas de estudio y de práctica, estos 7 años, para salir a ganarnos ese salario promedio en nuestro país, normalmente, mira tú, busca en las cifras cuál es el salario promedio de tu país.
porque el salario promedio en el mundo es de $1,480 y realmente es un salario muy bajo, sobre todo si nos ponemos a ver que en nuestros países latinoamericanos salario promedio está muy por debajo de esto. Normalmente en nuestros países latinoamericanos el salario promedio es un tercio o la mitad de este salario promedio que hay en el mundo. Y el costo de vida, pues definitivamente no da para uno poder vivir como nos merecemos vivir con ese salario promedio. Pero ¿qué pasa? Tú sales de la universidad después de haber estudiado estos 7 años y de haber tenido tu práctica y de haberte vuelto profesional en esa área que estudiaste, a ganarte ni siquiera un salario promedio, normalmente a ganarte un salario mínimo o algo que está por debajo del promedio para poder agarrar experiencia, poder tener un currículum más completo que te permita luego, después de 1, 2, 3 años, poder aspirar a un nuevo cargo dentro de la misma empresa o en una empresa nueva, a un nuevo cargo en donde te puedan pagar un salario un poco más alto. Pero si nos ponemos a ver las cifras de lo que hoy están pagando las empresas por la economía actual, pues normalmente las empresas tienden hacia abajo. En mi caso personal les quiero contar que tuve un empleo en donde me ganaba hasta hace 4 años y medio, donde me ganaba en promedio un salario de $4,000 mensuales, que es un muy buen salario en mi país, de hecho. Y en el momento en que yo salí de este empleo, contrataron 2 personas para que manejaran el portafolio de clientes que yo estaba manejando, se los repartieron entre ellos dos y a cada uno de ellos hoy le pagan la mitad de lo que a mí me pagaban de salario y hacia allá tiende la economía. ¿Qué pasa con estas 2 personas? Ellos, por las condiciones que traían antes, mejoraron su salario, pero el salario que yo me ganaba en ese cargo desapareció por completo. O sea, hacia adelante ya nadie más va a poder volver a ganarse ese salario porque ese cargo dentro de la empresa desapareció con esas condiciones que yo tenía y ahorita las condiciones disminuyeron. Pero para las personas que entraron allí, pues mejoraron las condiciones. Esta es la forma como hoy se mueve la economía. Ahora, si tú estás dispuesto a estudiar estos 6, 7 años y a practicar para volverte un profesional en el área que decidiste estudiar y salir a ganarte este salario promedio, piensa qué estarías dispuesto a hacer por 5 años para estudiar y practicar, para estudiar y practicar todo lo concerniente a nuestra industria, a nuestro negocio, a nuestra compañía, a la economía mundial, que definitivamente es una base muy importante para nosotros poder construir lo que estamos construyendo en Street. ¿Qué estarías dispuesto a hacer y cuánto tiempo estarías dispuesto tú a dedicarle para volverte un profesional y poder tener unos ingresos mensuales de 5,000, 10,000, 20,000, $50,000? ¿Qué estarías dispuesto a hacer? Piensa, por ejemplo, si hoy te propusieran en tu empleo, que aparte de las 8 o 10 horas diarias que tú trabajas según lo que dice el contrato en tu empleo, tú fueras 2 horas adicionales al día por los próximos 5 años a trabajar en esa empresa y que después de esas 2 horas adicionales al día de hacer tu trabajo y de volverte muy bueno en eso, por 5 años, después de esos 5 años, esta compañía te va a pensionar con una pensión mensual, o sea, un ingreso pasivo mensual de $5,000. ¿Estarías dispuesto a hacer eso? Y yo, ¿sabes qué? Estoy segura que tú dices que sí. Y, y si tú le haces esa pregunta a la mayoría de la gente, la mayoría van a decir que sí. Entonces, ¿estarías dispuesto a tener estas 10,000 horas de estudio y de práctica para volverte un profesional en nuestra industria, en la industria de las redes de mercadeo, en nuestra compañía, y poder construir ingresos mensuales pasivos, de pronto no de $5,000, sino de 10,000, 20,000, 50,000 o hasta más? Esa es la promesa y la promesa es que tú vas a poder tener resultados grandes y que va a valer mucho la pena que te quedes. La promesa es que si tú ayudas a otras personas, ¿cómo? Dándoles el ejemplo a través de tu propia historia de volverte un profesional en esto para que ellos también dupliquen lo mismo, tú vas a tener resultados que van a valer muchísimo la pena. Pues bueno, si tú estás dispuesto a quedarte por lo menos 5 años, completando estas horas de estudio y de práctica, basándote en nuestro sistema, Sinergia Sistema de Negocios, que es un sistema muy completo
De verdad que es un tremendo sistema, uno de los mejores sistemas que hay en la industria, con el cual nos podemos volver profesionales, capacitarnos, aprender qué es lo que hay que hacer acá. Tenemos un manual súper sencillo que se llama el Plan de Acción y es un manual que permite que personas de 18 años y hasta menos, y permite que personas de más de 80 años, como mi abuelito en este caso, puedan desarrollar este negocio, aprenderlo a desarrollar de la misma manera, simplemente como estudiando ese manual y desarrollándolo tal como dice allí. Cuando tú veas que tu negocio no está dando los resultados que tú estás esperando o que tú consideras que deberías tener por el trabajo que estás haciendo y por el tiempo y la experiencia que llevas, vuelve a nuestro plan de acción, revísalo completico y vas a darte cuenta que hay algo de ese plan de acción, de alguno de esos 7 pasos que tú de pronto estás haciendo o de una manera diferente o lo estás haciendo a medias. Entonces, si tú mejoras esa parte, vas a ver que sigues sembrando y vas a empezar a construir más en grande y vas a empezar a obtener esos resultados que estás buscando. Entonces, si el mensaje en conclusión que nosotros le vendemos a la gente es que esto es un negocio en donde vas a tener unos resultados muy grandes, vas a tener resultados de ingresos pasivos, ingresos residuales, después de 5 años de estar haciendo la tarea de estudiar y practicar, y además durante estos 5 años sí vas a poder ir generando ingresos, solamente que no puedes aflojar el ritmo, porque si aflojas el ritmo el impulso se cae, y si el impulso se cae y se baja, porque tú eres el líder de tu equipo y de tu negocio, pues el de ellos también baja, porque ellos te están siguiendo a ti. Si tú le das este ejemplo a la gente, en conclusión, vamos a hacer que nuestra industria, cada vez más, como lo hemos venido hoy ya logrando, cada vez más sea vista como una profesión, como un negocio grande, en donde podemos lograr las cosas que queremos lograr, podemos tener los ingresos que nos merecemos y no los ingresos que nos toquen, podemos construir esa pensión, esa jubilación que nos merecemos y no la que sencillamente nos puedan dar, si es que nos llega a tocar una pensión. Entonces, si ya sabes que tienes que volverte un profesional y no lo estás haciendo y no estás haciendo este negocio de manera profesional, no esperes tener los resultados que aquí se prometen. Si tú lo haces de manera profesional, créeme que va a valer la pena quedarse, porque después de 5 años de hacer esto de manera profesional, tus resultados van a ser los resultados que te imaginaste al principio y que no llegan de la noche a la mañana, pero la verdad es que 5 años es poco tiempo para lograrlos. O sea, si ya sabes que tienes que hacerlo de manera profesional y no lo estás haciendo, no esperes tener resultados grandes. Ya sabes, soldado avisado, no muere en guerra. ¿Qué tienes que hacer? Priorizar y organizar tu ritmo de trabajo. Y para eso hay una herramienta tremenda que te permite organizarte, definir prioridades, porque definitivamente si tú en la semana tienes más de 5 prioridades, pues no tienes ninguna. Todo se te vuelve una prioridad. ¿Has sentido alguna vez que tenías un montón de cosas para hacer en el día y dijiste en la mañana, hoy tengo que hacer esto, 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 esto y esto? Termina el día, estás muy cansado, sabes que hiciste muchísimas cosas, pero cuando te pones a ver no hiciste ninguna de las que tenías que hacer. Bueno, esto sucede cuando no nos organizamos. Hace 6 años y medio que arranqué en este proyecto, con esta oportunidad, decidí emplearme y por 2 años estuve con mi empleo y desarrollando mi negocio de street, construyéndolo, empezándolo a construir. Al mismo tiempo arranqué con ambas cosas y decidí aprender a organizarme, porque antes era una persona no muy organizada y lo que hice fue, bueno, buscar herramientas. Dije yo, voy a buscar herramientas que me permitan organizarme y esta fue una de esas herramientas que me ayudó muchísimo. ¿Qué empecé a hacer yo? Y luego ya tú aprendes, se te vuelve un hábito, volverte organizado y de manera natural ya lo haces. Pero al principio busca herramientas que te permitan aprenderte a organizar. ¿Yo qué hacía al principio? En una hoja escribía todas las actividades que tenía para la semana, que yo consideraba que debía hacer en la semana. Y luego en otra hoja hacía este cuadrante que ves allí, en donde a la derecha tú ves el nivel de importancia y en la parte de abajo el nivel de urgencia. A la izquierda, perdón, el nivel de importancia y en la parte de abajo el nivel de urgencia. Entonces, yo hacía este cuadrito dividido en 4 y toda esa lista que había escrito en una hoja, la escribía en cada uno de estos cuadrantes, cada una de esas actividades dependiendo de dónde debía ir. Entonces, si tú tienes actividades que
de toda esa lista, tú consideras que definitivamente y muy objetivamente, ojo con esto, tú eres tu propio jefe, tú tienes que sí o sí presionarte para ser totalmente honesto o honesta contigo mismo. Entonces, si tú consideras objetivamente que hay cosas de esa lista que no son muy importantes ni muy urgentes, no lo hagas, no lo hagas. Pero definitivamente le quitan tiempo valioso para poder construir cosas grandes. Y como nuestro tiempo no es ilimitado, nuestro tiempo es ilimitado, pues tenemos que buscar estas herramientas para organizarnos y además aprender a trabajar en equipo. Por ejemplo, si tú encuentras cosas en ese listado que son muy urgentes, pero de pronto no son tan importantes, eso significa que otra persona podría hacerlas por ti, pero que hay que hacerlas rápido porque son urgentes y hay que hacerlas, pues entonces delégalas. Esas son cosas que tú puedes delegar. Ahora, ojo con esto. No vayas a decir de pronto pues que a veces es muy urgente ir a ver a tu pareja, pero en ese momento no es tan importante porque acuérdate que eso hay que delegarlo. Entonces, simplemente tú busca esas cosas objetivamente en tu lista que de verdad pueden otras personas hacer por ti y delégalo. Hay que aprender a hacer esto también. Ahora, hay cosas que de pronto son muy importantes, pero no son tan urgentes. Es decir, están en esa lista para esta semana, pero resulta que tú ves que esas cosas podrían desplazarte otras que son más urgentes y tú puedes en cambio desplazar estas para la siguiente semana. Pues esas planifícalas, ponles una fecha, ponles un día, una hora para hacerlas, un lugar donde las vas a hacer y de esta forma tú vas a poder aprender a priorizar aquellas cosas que sí tienen urgencia. Y cuando tú veas que definitivamente en esa lista hay cosas que son muy urgentes y muy importantes, esas van en el cuadrito verde y tienes que hacerlas ya. Eso sí, si en tu cuadrito verde hay más de 5 cosas, pues hay una parte del ejercicio que no estás haciendo bien y algunas de esas cosas vas a tener que pasarlas a los otros cuadros, ¿ok? Al cuadro de planificación o al cuadro de delegación o al cuadro de definitivamente no hacerlo. Entonces, esta herramienta te puede ayudar muchísimo para organizarte y poder generar nuevos hábitos que te permitan durante este tiempo volverte más profesional y hacer nuestro negocio de manera profesional, construir tu negocio de manera profesional. Y definitivamente, en conclusión, la inmersión es el único camino a la maestría. La inmersión es el único camino a la maestría. Esto significa que si tú quieres volverte un maestro y un verdadero profesional en la industria de las redes de mercadeo y tú quieres volverte un verdadero profesional en street, tú tienes que ser inmerso en esto. Inmerso no significa hacer solo street. Inmerso significa que si tú decidiste hacer solo street, pues tú organizas tu tiempo para que sea lo más productivo posible. Inmerso significa que si tú tienes otra actividad como un empleo u otro negocio, un negocio tradicional, y adicionalmente estás haciendo street, pues que tú definas dentro de tu cuadro de ritmo de trabajo cuánto tiempo al día o a la semana le vas a dedicar a street. Y ese tiempo obviamente va a salir de las horas no productivas adicionales a las horas de tu empleo o de tu negocio tradicional. En ese cuadro de ritmo de trabajo, tú debes tener horas específicas inamovibles para hacer tu negocio. Y esas horas inclusive distribuirlas en las diferentes actividades que debemos desarrollar acá. Por ejemplo, hay actividades de capacitación. Entonces, hay eventos de tu ciudad en donde tú sí o sí debes estar. ¿Por qué? Porque el liderazgo es visual y si tú estás, tu gente está. Si tú vas, tu gente va porque la gente va a hacer lo que te ve hacer, no lo que tú le digas que haga. Y si ellos ven que tú no vas, pues ellos no van, aunque tú les digas que vayan. Si ellos ven que tú vas, ellos van a empezar a ir. Y lo que va a pasar después de 1, 2, 3, 4, 5 años es que tú vas a poder inclusive irte a abrir otros mercados, pero como ya sembraste una huella fuerte con tus downline y con tus líderes que debían estar y les enseñaste que debían estar en los eventos de la semana masivos de la ciudad, sí o sí, no importa qué, no importa qué más pase porque les enseñaste con tu ejemplo, ellos van a estar allí. ¿Y qué pasa si ellos están ahí y el liderazgo es visual? Pues adivina qué, la gente de ellos también va a estar allí. Y eso significa que tu negocio va a crecer y va a agarrar volumen, porque en los eventos es donde se hace el verdadero volumen. Entonces, tú dejas una huella, lo construyes a través de tu propio ejemplo por un buen tiempo, tú estás inmerso en el negocio, en las actividades de la ciudad, tú entiendes que así tú seas el capacitador o simplemente vayas como espectador a aprender, porque hay otras personas que van a capacitar, tu negocio y tu evento no va a funcionar si tú no estás allí sentado.
De esa forma, tú te vas a volver un maestro en esto. Ahora, tenemos que crecer. Si no crecemos, nuestro negocio se estanca. Y nuestro negocio y nuestro equipo crece a nuestro ritmo. Porque si tú no estás preparado para que te lleguen las personas correctas, si tú no estás preparado para guiarlas, pues no te van a llegar. No te van a llegar las personas correctas. Sencillo. Si tú quieres volverte un maestro en esto, tienes que hacerlo de manera profesional. Ahora, cada día tú define cuántas horas le vas a dedicar al negocio. O si hay algunos días que no lo puedas hacer, define cuántas horas a la semana. Y que al final de la semana tú hayas cumplido con esas horas. Hay horas de producción. Y dentro de la producción, ¿qué podemos hacer? Revisa el plan de acción. Podemos hacer prospección, buscar nuevos candidatos, hacer llamadas para programar nuevas citas efectivas, hacer llamadas para cuadrar unas segundas citas de involucramiento, adicionalmente hacer presentaciones del negocio. Entonces tenemos que ir distribuyendo nuestras horas de la semana para realizar todas estas actividades. Ninguna se puede quedar por fuera, porque si tú no prospectas, no vas a tener citas. Si tú no presentas el negocio, no vas a hacer involucramiento. Y si tú no haces involucramiento, definitivamente no hay negocio. Ahora, horas, ¿para qué? Para que hagamos planeación también. Entonces tú puedes definir a qué horas vas a reunirte con tu equipo para hacer planeación de sus metas y esa planeación de sus metas va amarrada de los otros puntos del plan de acción. Son un ciclo, esos 7 pasos son un ciclo que tenemos que estar haciendo todo el tiempo. Y si estamos inmersos en esos 7 pasos del plan de acción, ¿por cuánto tiempo mínimo? 5 años. Tú te vas a volver un maestro en esto. Y a través de tu ejemplo, se te van a pegar las personas correctas a hacer lo mismo. Ahora, acuérdate que esto es un negocio de hablar con mucha gente y contarle a mucha gente para trabajar con pocos, con los que son. Entonces, simplemente, ¿qué tenemos que hacer? Aprender a manejar los retos. Y aquí es donde vienen retos como, por ejemplo, nosotros tener personas en el equipo a quienes buscamos, les decimos que les queremos hacer el plan de acción para mostrarles cómo funciona esto, porque ellos ya pagaron, arrancaron, y nada, ellos no quieren, ellos no quieren. ¿Sabes qué? Yo te entiendo cuando te sientes frustrado, porque esas personas no quieren, pero esa carga no es tuya. Piensa si en el momento que tú le presentaste el negocio a esta persona y esa persona ingresó, tú le dejaste claro que este era un negocio que iba a tener que construir primero por 5 años haciendo lo básico para luego disfrutar de sus ingresos residuales y segundo, que era su propio negocio y que es un trabajo 50-50, es decir, tú pones tu 50% de esfuerzo para construirlo y él o ella tiene que poner el otro 50%. ¿Por qué? Porque inicialmente la gente no sabe qué hay que hacer, entonces tú te pones a su disposición y tú debes buscar la forma de mostrarle las herramientas. Pero si tú sabes que has hecho todo lo posible para mostrarle las herramientas o se las mostraste inclusive, pusiste tu agenda a su disposición y esa persona definitivamente no quiere poner su 50% y su grano de arena para que ese negocio, su negocio funcione, no te preocupes, esa carga no es tuya. Ahora, si tú no tuviste la delicadeza después de firmar a esa persona, de decirle que tenían que sentarse para mostrarle el plan de acción en las primeras 48 horas, allí sí, siéntete culpable si a esa persona no le va bien. Pero si tú hiciste todo lo posible y la persona no quiso sentarse o le mostraste el plan de acción y la persona no toma acción, no te preocupes. Simplemente tienes que aprender a soltar esas cargas que no son tuyas. Yo recuerdo un día cuando mi prima, que es unos años menor que yo y estaba estudiando medicina, llegó a la casa llorando porque un paciente que había entrado a la sala de cirugía donde ella estaba haciendo su práctica había fallecido. Y yo entiendo porque nosotros no somos indolentes, somos seres humanos, tenemos sentimientos. Unos meses después yo le pregunto a mi primita, Nanita, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido en la universidad? ¿Ha vuelto a suceder lo que sucedió ese día? ¿Que te haya llegado algún paciente, has tenido que ver que el paciente fallece por alguna razón, porque ella es médico? Y me dice mi prima, sí, 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 prima, ya me pasó otra vez. Y le dije yo, primis, ¿y qué? ¿Volviste a llorar? Y me dijo, no, prima, ya no lloré. Y eso no quiere decir que mi prima no tenga corazón. Sencillamente, eh, digamos que los médicos, por ejemplo, son personas totalmente admirables porque son personas que se están poniendo al servicio de ayudarnos
en momentos muy complicados porque somos demasiado apegados de verdad como seres humanos a la parte física. Y cuando fallece un ser querido, pues nos duele muchísimo. Y ver fallecer personas así no sean tan cercanas también nos duele. Pero ellos han decidido asumir ese reto y como ellos han decidido asumir ese reto, pues tienen que volverse casi que tener cero emocionalidad en el proceso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si no, no van a poder soportar y no van a poder ayudar a las personas como ellos quieren ayudarlas para esa parte física. Nosotros tenemos que volvernos de la misma manera. Tenemos que tener cero emocionalidad y eso no significa no identificarnos con los sueños de nuestra gente. Eso significa aprender a manejar los retos. ¿Sabes por qué? Porque si tú decidiste asumir este reto, esta responsabilidad, decidiste asumir este camino, tú tienes que ser consciente que se van a presentar retos. Tú tienes que ser consciente que tú estás liderando un equipo y que como líder de ese equipo, si quieres que esto sea grande, si quieres hacerlo de manera profesional, si quieres volverte un maestro y si quieres sacarle todo el provecho, tú tienes que saber dónde están las herramientas, tú tienes que recibir esas quejas muchas veces de tu gente, porque de pronto algo dentro del sistema no está funcionando como debe funcionar, algo del tema logístico no está funcionando como debe funcionar. Seguramente te ha pasado. Y si te pasa, es porque tú estás liderando el equipo. Ahora, si tú asumiste la responsabilidad y el reto de liderar el equipo, pues tienes que volverte una persona con cero emocionalidad ante estos retos. Eso significa tener inteligencia emocional para aprender a manejar todo lo que se te va a presentar. Además, volverte un profesional para saber dónde están las herramientas o quién es la persona que te puede ayudar a solucionarle ese reto a la persona de tu equipo. Y además, aprender a enseñarle a tu gente a